Hola, bienvenidos. Un día más, una reunión más. Los invitamos a compartirla con nosotros. El Señor tiene un hermoso mensaje. Nuestro tema de hoy es despertar el corazón y habla de la indiferencia al asombro. Tenemos un camino importante que recorrer y allí vamos. Todo comienza con una reflexión, como estás viendo en el índice, a donde hablamos de el umbral del misterio olvidado. Existe una dolencia invisible que no marchita el cuerpo, sino el espíritu. Es una niebla densa que se instala en el corazón y nos hace caminar por los atrios, por los pasillos del Dios Altísimo, como quien recorre un simple pasillo de oficina. Nosotros, los humanos, lo identificamos como rutina, pero la Escritura lo identifica como algo mucho más profundo. ¿Has sentido que tus oraciones chocan contra un techo de cristal invisible y que no van más allá? ¿O que la lectura de la palabra es apenas un ejercicio intelectual? Este estudio no es un manual de autoayuda ni una lista de deberes religiosos. Es más bien una invitación a una cirugía de corazón abierto. En las próximas páginas nos aventuraremos en el terreno de la asedia, esa indiferencia que sella el yo, tu personalidad, y nos vuelve sordos a la voz del pacto. Nos detendremos ante la paradoja del aposento y el peligro de un activismo que brilla por fuera, pero está vacío por dentro. Prepárate, porque antes de encontrar respuestas serás confrontado con preguntas que han estado dormidas. El asombro no se fabrica, se recupera al derribar los muros de nuestra propia suficiencia. Vamos a ir a la parte 1. Hablemos de la conexión. ¿Alguna vez nos ha pasado que, estando en medio de un servicio precioso, rodeados de hermanos que alaban a Dios, nos sentimos como si estuviéramos viendo una película pero en blanco y negro? ¿Lo pensaron alguna vez? Sabemos que Dios es grande, sabemos que su gracia es infinita, pero nuestro corazón simplemente no reacciona ante estas grandes realidades. Es como si el eco de la eternidad hubiera dejado de hacernos vibrar. Sentimos que la devoción, que antes era como un fuego que ardía en nuestro pecho, se ha convertido en un mecanismo frío de costumbre. En lo más íntimo, sentimos que caminamos en una dirección distinta a la de nuestra congregación, como si ellos miraran hacia un lado distinto al que nosotros estamos viendo. Leemos la Biblia por cumplir. Oramos porque toca. Pero el asombro por las cosas de Dios se han esfumado. Esto no es falta de conocimiento teológico, no se confunda. Muchos de nosotros podríamos dar una clase sobre la gracia de Dios, pero nos cuesta horrores sentirnos asombrados por esa misma gracia. Es una parálisis, pero del alma. La tradición cristiana antigua, especialmente la de los padres del desierto, aquellos monjes que buscaron la profundidad de Dios en las soledades de Egipto y Siria entre los siglos III y V después de Cristo, identificó un enemigo formidable de la vida espiritual. Este no era un pecado externo y escandaloso, escuchen, sino una erosión interna del alma conocida como asedia, que vamos a ver en profundidad más adelante. Vivimos en una época donde todo es rápido, todo es técnico, todo está bajo nuestro control, o tiene que estarlo. Hemos intercambiado el misterio por la gestión. Les pregunto, ¿se dieron cuenta que hoy tenemos aplicaciones para todo? Tenemos apps para medir nuestros pasos, para controlar lo que comemos, para vigilar nuestro sueño e incluso para gestionar nuestro tiempo de oración. Pero en esa búsqueda de control hemos perdido la capacidad de quedarnos con la boca abierta ante la santidad de Dios. Esta crisis de percepción no es solo un bajón psicológico, en realidad es una condición teológica. Es cuando nuestro corazón pierde la capacidad de sintonizar con la frecuencia de la gracia. Nos hemos vuelto ciegos voluntarios ante lo sagrado, y esto es serio. Y lo peor es que a veces disfrazamos esa ceguera con mucho trabajo, y especialmente en la iglesia. Corremos de aquí para allá, organizamos eventos, servimos en distintos ministerios, pero en el fondo, cuidado, estamos huyendo del encuentro silencioso con nuestro Padre Celestial. Necesitamos reconocer que nos hemos quedado dormidos en nuestra propia autosuficiencia. El asombro no es algo que vamos a aprender hoy como quien estudia una técnica nueva. Es algo que necesitamos recuperar.
es desandar el camino de la apatía y volver a abrir la puerta que sacude los cimientos pero del alma. Porque la verdad es que, sin asombro, la palabra de Dios se nos vuelve un manual de instrucciones aburrido en lugar de ser un mensaje ardiente que quema nuestro corazón. Por eso decimos, y nuestro lema de hoy es: el asombro es la puerta por donde la verdad divina pasa de la mente al corazón, a la profundidad de tu propio ser. Así llegamos a la parte 2, a la atención bíblica. Cuando intentamos entender por qué nos pasa esto, la Biblia nos lleva a un terreno de combate. En Gálatas 5:17, el apóstol Pablo nos dice algo que suena a campo de batalla. Dice literalmente: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Sintieron alguna vez esa resistencia pesada cuando deciden apartar un tiempo para orar? De repente nos acordamos de que no lavamos los platos, nos da un sueño irresistible, o nos llega una notificación al celular que no podemos dejar de atender. Esto no es casualidad. Pablo usa una palabra muy fuerte para decir que se oponen. En el original, es como si dos ejércitos estuvieran bloqueando el paso el uno al otro. No es que nuestra carne sea neutra, es que nuestra naturaleza caída aborrece la dependencia de Dios que la oración exige. Y Jesús nos lo advirtió de una manera cruda en la noche más oscura de su vida. En el huerto de Getsemaní, mientras él sudaba gotas de sangre por nosotros, se acercó a sus amigos más íntimos y les dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. Él les explicó: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Se imaginan la escena? El Salvador del mundo está sufriendo una agonía indescriptible y sus mejores amigos se quedan dormidos. No es que no quisieran acompañarlo, su espíritu estaba dispuesto. Ellos amaban a Jesús, pero su carne era ¿qué? Débil. Y aquí es donde necesitamos vernos a nosotros mismos. Muchas veces nos hundimos en la culpa porque queremos buscar a Dios, pero no podemos. Y esto genera una sensación de culpa interna, que muchos ignoramos, pero está ahí y pesa. Sentimos que somos malos cristianos, entre comillas, porque la apatía, la mayoría de las veces, nos gana. Pero Jesús no nos dio esa palabra para que nos sintiéramos culpables, sino para darnos, ¿saben qué? Un diagnóstico. La carne no se vence con buenas intenciones, se vence con vigilancia activa. El problema es que hemos perdido el temor de Dios, o sea, ese asombro reverente ante su majestad, y lo hemos reemplazado por una confianza secreta en nuestras propias fuerzas. Y cuando el temor de Dios desaparece, la comunión se vuelve opcional. ¿Puedo o no orar? Hoy no tuve tiempo. El corazón se endurece, y como un suelo que se pisa tanto que ya ninguna semilla puede siquiera entrar. Así llegamos a la parte 3. Hablemos del diagnóstico profundo de la asedia y el yo sellado. Para entender cómo llegamos a este estado de indiferencia que describimos, tenemos que mirar hacia atrás, a la sabiduría de los que nos precedieron. Entre los siglos III y V, unos hombres llamados los padres del desierto, que nombramos antes, identificaron un enemigo invisible al que llamaron asedia. La palabra venía del griego, que significa literalmente falta de cuidado o negligencia espiritual. Ellos no lo veían como un pecado escandaloso de esos que salen en las noticias, sino como una erosión silenciosa del alma. Déjenme decirlo simple: la asedia no es dejar de creer en Dios, es seguir creyendo, pero sin ganas de encontrarnos con Él. Lo llamaban, escuchen, el demonio del mediodía. ¿Por qué el mediodía? Porque se basaban en el Salmo 91:6, que hablaba de la mortandad que en medio del día destruye. Para un monje en el desierto, o para nosotros hoy, el mediodía representa ese momento de la vida donde el calor es más intenso, donde el tiempo parece estancarse y la fatiga llega a su punto máximo. Es cuando el entusiasmo del principio se ha ido y el camino que falta realmente parece eterno. Bajo el influjo de la asedia, la oración se vuelve una prisión. La Biblia, que antes era miel para nosotros, empieza a sentirse como ceniza seca en nuestra boca. Abagrio Póntico, un analista increíble del alma humana, decía que en este estado el sol parece no moverse nunca. Sentimos un aburrimiento inquieto. No es que nos quedamos quietos, al contrario, buscamos desesperadamente cualquier distracción.
cualquier ruido o activismo para no tener que encontrarnos en silencio con nuestro Dios. En nuestra época, la asedia se disfraza de hiperconectividad. Estamos en 1000 grupos de WhatsApp, tenemos las agendas saturadas de actividades eclesiásticas, pero nuestro corazón no sabe deleitarse en el Señor. Horacio Bojorge, en su obra El demonio de la asedia, dice que esta condición es una incapacidad de alegrarse con y en Dios. Es un bostezo del alma ante la presencia del Dios vivo, como si Dios ya no pudiera alegrarnos y solamente nos aburriésemos. A esto se le suma lo que hoy llamamos el yo sellado. En la antigüedad, la gente sentía que el mundo era poroso, que Dios estaba en la lluvia, en el trueno, en el aire, en cualquier detalle de la vida. Pero nosotros nos percibimos como seres autónomos, encerrados en una coraza psicológica. Nos creemos autosuficientes. Y cuando ese yo sellado se encuentra con el corazón inquieto del que habla Agustín de Hipona, el resultado que obtenemos es una frustración que ni siquiera sabemos explicar. Agustín decía que fuimos hechos por Dios y para Dios, y que nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en Él. Pero el hombre moderno intenta medicar esta inquietud con entretenimiento, ignorando que es hambre de eternidad lo que siente en su corazón. Una vez más, el asombro es la puerta por donde la verdad divina pasa de la mente al corazón. En el punto 2 de esta parte, vamos a hablar de la anatomía bíblica de nuestra resistencia. Miremos más de cerca esta lucha que mencionamos antes entre la carne y el espíritu. Cuando Pablo usa la palabra sarx para hablar de la carne, no se refiere a nuestro cuerpo físico, porque Dios creó nuestro cuerpo y es bueno, sino a nuestra naturaleza caída que quiere ser independiente de Dios. La carne aborrece arrodillarse. ¿Y saben por qué? Porque arrodillarse es la confesión más alta de que no somos autónomos. Arrodillarse es rendirse. Por eso, cuando intentamos entrar en nuestro aposento, la carne moviliza todos sus tanques. El cansancio repentino, los recuerdos de cosas pendientes, la sensación de que orar es perder tiempo. John MacArthur explica muy bien lo que pasó en Getsemaní. Él dice que los discípulos amaban al Señor, pero no tenían la fortaleza espiritual necesaria para respaldar sus buenas intenciones. Necesitamos entender esto. La vida espiritual no funciona en piloto automático. No basta con haber tenido una experiencia preciosa con Dios hace 10 años. La resistencia de la carne es diaria. Si no vigilamos, si no usamos ese término griego gregoreite, que significa estar alerta como un centinela en la noche, nuestra disposición espiritual será aplastada por la inercia de la carne, el endurecimiento del corazón, lo que la Biblia llama y nosotros conocemos bien, corazón de piedra, ocurre de forma imperceptible. Cada vez que escuchamos la voz de Dios y no obedecemos, el suelo de nuestro corazón se compacta un poco más. Y llegamos a un punto donde el pecado ya no duele y la gloria de Dios ya no asombra. Hemos perdido el temor de Dios. Y no hablo de miedo, sino de ese respeto sobrecogedor ante su presencia, ante su amor y ante su poder. Sin ese asombro, la comunión se siente como un peso intolerable. Es una carga burocrática que cumplimos para mantener las apariencias. Así llegamos al punto 3. Cristo, el puente hacia el asombro recuperado. ¿Cómo salimos de este pozo? Mirando a Jesús. Él es nuestro modelo perfecto. Él unificó la profundidad de la vida interior con la eficacia del servicio externo. En los evangelios vemos que Jesús buscaba constantemente el desierto. Pero el desierto para él no era un lugar de soledad absolutamente vacío, sino un campo de batalla y el campo perfecto para entrar en comunión con Dios. En el desierto, Jesús se enfrentó al enemigo. Allí, su voluntad humana se sometió a la palabra del Padre, pero también era su santuario. Marcos 1:35 nos dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Pensemos en esto por un segundo. Si el Hijo de Dios, perfecto y sin pecado, sentía que necesitaba el silencio del retiro para mantener la claridad de su misión, ¿quiénes somos nosotros para pensar que podemos vivir sin esto, capaces de forjar nuestra propia comunión con el Padre y no entendiendo y haciendo lo que Él espera de nosotros? William MacDonald nos confronta con una lógica que duele, pero sana.
Él dice que si el Hijo de Dios sentía la necesidad de levantarse temprano para orar, ¿cuánto más nosotros que somos débiles y propensos al error? La oración de Jesús no era un accesorio de su agenda, en realidad era el motor. Y en Juan 17, en su oración sumo sacerdotal, vemos la profundidad de su comunicación con el Padre. Él usa la palabra erotao, que habla de pedir desde la cercanía y desde la confianza total. Jesús nos muestra que nadie puede dar testimonio de la luz en una plaza pública si antes no ha sido alumbrado en la intimidad. El testimonio es el fruto, la comunión es la raíz. Jesús no permitía que el éxito ministerial o la presión de la gente dictaran su ritmo. Su vida interior gobernaba su actividad externa, pero ese ritmo de aspirar y exhalar, apartarse para ser llenados y salir para servir. Esto era la vida de Jesús. Tomaba del Padre, se nutría y luego se volcaba totalmente en favor de la gente. El asombro es la puerta por donde la verdad divina pasa de la mente al corazón. Llegamos al punto 4. Vamos a ver el código de la comunicación pactual. Ahora, ¿sobre qué base construimos esta comunicación con Dios? ¿Dónde nos apoyamos? No puede ser sobre nuestras emociones, porque hoy nos sentimos en el cielo y mañana amanecemos en el suelo. Necesitamos un código sólido. Nosotros lo reconocemos como sola escritura. Dios ya ha hablado y lo hizo de manera definitiva. En Hebreos 1, versículos 1 y 2, dice que nos habló por el Hijo. La palabra es una acción ya completada, ya está concretado, ya está consumado. Muchos de nosotros vivimos frustrados porque esperamos una voz audible o una señal mística para cada decisión. Pero el Espíritu Santo no trae nuevas revelaciones, sino que ilumina lo que ya está escrito. La madurez, lo que la Biblia llama ser un creyente teleios, completo, maduro, consiste en pasar de buscar voces místicas a encontrar la voz de Dios en el texto inspirado, en nuestra Biblia. Necesitamos distinguir el asombro pactual de otros que son pasajeros. Está el asombro estético, que es, por ejemplo, cuando nos emocionamos con un atardecer. Es lindo, pero no sostiene la vida de oración. También está el asombro emocional, que es, por ejemplo, cuando se nos pone la piel de gallina con una canción. Pero eso es lo que podríamos llamar una llama de paja. Se apaga cuando termina la música. En cambio, el asombro pactual descansa en quién es Dios según lo que dice y declara su propia palabra. Estamos hablando de su santidad, de su justicia, de su fidelidad, de su amor y todas las características que están reveladas. Charles Riley nos da una medicina para nuestro subjetivismo. Él dice, la madurez espiritual consiste en dejar de buscar voces en el aire para encontrar la voz de Dios en el texto inspirado, donde su voluntad es clara y su gloria es permanente. Cuando entendemos que somos hijos del pacto por pura gracia, la oración deja de ser un monólogo aburrido y se vuelve una necesidad vital de agradecimiento. Oramos porque estamos sobrecogidos por el hecho de que, siendo pecadores, Él ya nos hizo aceptos en Cristo. Este código de comunicación no es un manual de reglas, es un mapa, el mapa de nuestra identidad. Al entender que el lenguaje del pacto es legal y es relacional, descubrimos que nuestra función en el reino no es la de simples espectadores de nuestra propia crisis, sino la de sacerdotes habilitados para gestionar la realidad del cielo aquí en la tierra. Aquí es donde ocurre ese giro glorioso que llamamos el descentramiento sacerdotal. En el punto 5, el fenómeno del descentramiento sacerdotal. Vamos a aclararlo. ¿Alguna vez te sentiste o sentiste esa extraña libertad al clamar por la carga de un hermano, pero una pesadez de plomo al intentar presentar al Señor tus propias necesidades? ¿Lo experimentaron? No es falta de fe, es la mecánica del descentramiento sacerdotal. Salir del centro, dejar de ser uno el centro. Cuando nos encerramos en nuestras crisis, entramos en la frecuencia de la necesidad. Allí el alma queda expuesta al ruido de la ansiedad y a las inferencias de nuestra naturaleza caída, esa carne que llamamos sarx, que solo busca sobrevivir al dolor que está sintiendo. La oración por uno mismo se vuelve un campo de batalla donde el ego intenta salvarse
y por eso perdemos la fluidez en nuestra relación con Dios. Por eso hablamos de la mecánica del lenguaje pactual. Porque para entender esto hay que mirar el idioma que el Espíritu Santo eligió. Y en Primera de Timoteo aparece la palabra intercesión, enteusis. A diferencia de un grito desesperado, la enteusis es el acceso libre y confiado ante un superior para tratar temas de alta importancia. ¿Sabes qué significa esto? Que no somos mendigos pidiendo una limosna de atención divina, sino delegados del reino gestionando asuntos en la misma mesa de nuestro rey. Al interceder, dejas de ser el objeto de análisis y te conviertes en el canal de la gracia, aquella charis o caris que ya estudiamos tantas veces. Tu mente, que estaba agotada defendiéndose a sí misma, de pronto se queda en silencio para ocuparse de la gloria de Dios. El intercesor no busca convencer a Dios, sino manifestar la voluntad del cielo sobre la tierra. Por eso llegamos al punto de la paradoja de la suficiencia en el aposento. A veces, la respuesta de Dios en 2 de Corintios, cuando dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, nos suena a una negativa fría cuando estamos solos. Pero en la intercesión, esa suficiencia se vuelve el combustible para vencer. Escuchen, en el aposento, el silencio ya no es una barrera, sino el espacio sagrado donde nuestra autonomía se rinde ante la majestad de Dios. William MacDonald lo decía con claridad: la oración por los demás es el remedio más efectivo contra la introspección morbosa. Cuando el corazón se expande para llevar las cargas del cuerpo de Cristo, las cargas propias pierden su peso abrumador, no porque se hayan ido, sino porque la gloria del servicio sacerdotal las ha eclipsado. No es magia, es un cambio de perspectiva teológica. El yo deja de ser el centro del universo y el centro también de la angustia. Por eso hablamos de ir hacia una visión restaurada. La intercesión es la válvula de escape contra la indiferencia y el bloqueo mental. Cuando mueves el foco de tu ombligo hacia el propósito de Dios para otros, rompes el bloqueo de la mente hiperactiva. El asombro no vuelve por un esfuerzo de voluntad, sino por un acto de compasión alineado con la voluntad perfecta de nuestro Dios. Al interceder, finalmente estás en casa, en tu lugar de diseño. Ser un puente entre el cielo y la tierra, como dijimos antes. No le temas a esta comodidad que sientes al orar por otros. Abrázala. Es la señal de que mientras te ocupas de los asuntos del Padre, el Padre, con un amor que no conoce límites, se está ocupando de tus propios asuntos. El alma encuentra su verdadero descanso cuando deja de ser su propio centro para convertirse en el canal del amor de Dios hacia todo el mundo. Al retomar nuestro rol como intercesores, recuperamos el asombro de participar en el movimiento eterno de la gracia. Descubrimos, al fin, que nuestra mayor plenitud no está en recibir, sino en ser el conducto por donde la bendición alcanza a todos los que nos rodean. Por eso hablamos de la bendición de la reciprocidad sacerdotal. ¿Dónde vamos a encontrar un ejército de gente que ruegue a Dios por nosotros fuera del cuerpo de Cristo? ¿Cuánto más va a intervenir Dios en nuestras vidas si por nosotros interceden cientos o miles de personas y no nosotros solos con Él? Es que nos robaron, nos quitaron este derecho, nos hicieron olvidar de la organicidad del cuerpo de Cristo para centrarnos en nuestras propias debilidades, en nuestras propias necesidades, en lo que a mí me pasa, lo que a mí me duele. Y eso se rompe única y exclusivamente entendiendo que ya no somos individualidades, somos uno en Cristo Jesús y somos el cuerpo de Cristo, la Iglesia. Debemos comprender que la intercesión no es un esfuerzo aislado, sino la activación de una red de bendición mutua. ¿Qué ocurre cuando decidimos, por amor, interceder por otros en lugar de solo mirarnos el ombligo? Sucede algo glorioso. Entramos en la dinámica del ejército del reino, donde se vive el mandato de orar unos por otros conforme a la perfecta voluntad de Dios. Esta es la belleza del diseño divino.
Ya no soy yo un náufrago solitario gritando sus necesidades al cielo, sino que me convierto en parte de un cuerpo vivo donde, mientras yo convierto, y perdón, se los voy a leer de vuelta porque me atoré. Esta es la belleza del diseño divino. Ya no soy yo un náufrago gritando solamente y solitario sus necesidades al cielo, sino que me convierto en parte de un cuerpo vivo donde mientras yo clamo por mi hermano, hay muchísimos otros clamando en mi nombre ante el mismo trono de Dios. Es el único escenario donde el orgullo muere y todos ganan. Al soltar mi necesidad para sostener la necesidad ajena, Dios moviliza a su iglesia para sostener mi propia necesidad. ¿Lo ven? Es la certeza de que nunca estamos solos en la brecha. Somos una sinfonía de voces que al buscar el bien del prójimo, hallamos nuestra mayor bendición personal. Llegamos así al punto 6. Vamos a hablar del secreto del aposento y el peligro del activismo. Y presten atención. Jesús nos dio el protocolo en Mateo 6:6, cuando dijo, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. La palabra para aposento es tameion. En las casas de aquel tiempo, el tameion era la despensa, el lugar donde se guardaban las cosas de valor. ¿Y saben qué? Era la única habitación con cerradura de la casa. Jesús nos está pidiendo privacidad intencional. Es el lugar donde nos quitamos las máscaras, caen nuestros títulos y desaparecen nuestras pretensiones. El problema es que a veces nos pasa lo que a Marta le pasó en Betania. El texto dice que ella se preocupaba, que significaba estar fragmentada o distraída. Marta estaba haciendo las cosas para Jesús, pero se había desconectado de Jesús. Es lo que llamamos asedia activa. Hacer tanto para Dios que nos olvidamos justamente de estar con Dios. Y esto puede pasarnos como iglesia. Miren el ejemplo de Éfeso en Apocalipsis 2. Era una iglesia con una doctrina perfecta, trabajadora, paciente. Pero el Señor les dice, has dejado tu primer amor. ¡Wow! Podemos tener una agenda llena y una teología sin errores, pero tener el corazón en una indiferencia profunda. El activismo sin comunión es una cáscara vacía, familia. Riley nos dejó una advertencia solemne sobre esto. Nada hay que ponga tanto a prueba el estado de nuestro corazón como la oración privada. Muchos pueden hablar con elocuencia ante otros, pero solo el hombre espiritual puede deleitarse en el aposento a solas en la presencia de Dios. Es mucho más fácil ser espirituales cuando hay audiencia, pero la verdadera fuerza pública nace del secreto en el aposento. Porque el asombro es la puerta por donde la verdad divina pasa de la mente al corazón. Acercándonos al final, hablemos del llamado. Necesitamos pasar a la acción. No basta con saber qué es la asedia o cómo oraba Jesús. Necesitamos implementar disciplinas que el Espíritu use para remover la costra de nuestra indiferencia. La primera es el silencio. En un mundo lleno de ruido, el silencio es una disciplina agresiva contra nuestro propio ego. Es callar nuestro monólogo interno de autonomía para darle el espacio a Dios. Como dice Habacuc 2:20, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. La segunda es la intercesión agónica. Pablo habla de Epafras en Colosenses 4:12, diciendo que estaba siempre rogando encarecidamente por vosotros, por sus hermanos. La palabra griega es agonizomenos. Describe la lucha intensa, como la de un atleta. La oración no es un pasatiempo, es un trabajo arduo. Y Warren Wiersbe dice que Epafras entendía que la intercesión demandaba todo el ser. ¿Cómo se ve esto en nuestra vida de la mañana del lunes? En nuestras relaciones personales. Quizá tenemos a ese familiar que siempre nos saca de quicio. En lugar de reaccionar con el mismo tono de siempre, esta semana vamos a practicar el silencio antes de responder. Podríamos decirnos internamente, mi identidad no depende de ganar esta pelea. Y luego responder con gracia, entiendo tu punto, hablemos cuando estemos más tranquilos. Y tú generas el espacio de silencio.
¿Y qué puede pasar en nuestro trabajo? Cuando sintamos que el estrés nos está llevando a la apatía, vamos a recuperar el lugar desierto. No necesitamos irnos a una montaña. Podemos cerrar la puerta de la oficina o irnos a un lugar separados. No para quejarnos, sino para reconocer la soberanía de Dios sobre esa crisis que en ese momento estamos viviendo. Podemos decirle al Padre, por ejemplo, Señor, este caos no es más grande que tu pacto conmigo. Y le habilitamos la oportunidad de que Dios intervenga. Y en nuestra vida de iglesia, vamos a evaluar nuestro servicio. Si sentimos resentimiento o cansancio extremo, es hora de volver al aposento. Antes de aceptar otra tarea, pasemos tiempo a los pies del Maestro. Necesitamos aprender a decir no a ciertas demandas del activismo para decir sí al Señor que nos llama a su presencia. El asombro recuperado no se manifiesta en el éxtasis ni en situaciones raras, místicas, sino en cómo vemos la realidad cotidiana. El servicio entonces deja de ser una carga técnica y se vuelve una respuesta de gratitud. La asedia, esa apatía espiritual tan fuerte que nos ataca cuando queremos orar, se combate con vigilancia y con la recuperación de la disciplina, de la espera en Dios. Por eso cerramos recordando que el asombro es la puerta por donde la verdad divina pasa de la mente al corazón. El Señor te bendiga. Espero que hayas disfrutado esta enseñanza. Recuerda, siempre estamos a tu lado en palabrasdevida.com con reflexiones como esta y muchas más. Y en el canal Reflexiona con Dios, a través de YouTube, todos estos videos para que el Señor hable a tu corazón. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.